La lluvia caía constantemente sobre el tranquilo pueblo de Riverbend, cubriendo sus calles con un velo plateado. En las afueras, donde las aceras agrietadas se encontraban con campos indómitos, se erguía una solitaria casa de madera con pintura descascarada. El único signo de vida era la bandera estadounidense ondeando débilmente desde el porche, sus colores desvaídos como los recuerdos de su dueño. John Parker, un veterano de guerra de 93 años, se sentaba en su mecedora, con los ojos fijos en el horizonte. La silla crujía con cada movimiento, resonando a través del silencio de su hogar vacío. Bebía de una taza de café astillada, con las manos temblorosas aferrándose al calor. El tiempo no había sido amable con John. Su cuerpo, antes fuerte, se había marchitado, dejando atrás una silueta frágil. Pero en su corazón, las batallas que libró seguían frescas, grabadas en su alma como cicatrices que nunca desaparecieron. Esa tarde en particular, un estruendo a lo lejos rompió su ensimismamiento. John entrecerró los ojos, divisando a un joven en una motocicleta, cuyo motor rugía como una bestia. El motociclista redujo la velocidad al acercarse a la casa de John, observando con curiosidad las medallas exhibidas en el porche. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, una cargada de preguntas y la otra llena de historias no contadas. Para John era solo otro encuentro fugaz con un desconocido, pero no sabía que este encuentro desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. A la mañana siguiente, el pueblo de Riverbend despertó bajo un cielo despejado. Una suave brisa recorría las calles, y el aroma de café recién hecho se deslizaba desde el restaurante cercano. La vida continuaba como de costumbre. Charlas de pueblo, niños en bicicletas y el zumbido distante de las máquinas del viejo molino. Sin embargo, para John Parker, quedaba una curiosidad persistente del encuentro del día anterior con el joven motociclista. Se encontró a sí mismo saliendo al porche más temprano de lo habitual, con las tablas de madera crujiendo bajo su peso. Se acomodó en su mecedora, escaneando la carretera con los ojos, medio esperando ver al mismo joven. Pero a medida que avanzaba la mañana, no había señales de él. John negó con la cabeza, regañándose por pensar que alguien se molestaría en visitar a un viejo como él. Justo cuando estaba a punto de retirarse a su soledad, el inconfundible sonido de una motocicleta retumbó en el aire. Los ojos de John se levantaron rápidamente, y ahí estaba, el joven del día anterior, sin casco, revelando un cabello oscuro despeinado y una sonrisa amistosa y desarmante. «Buenos días, señor», saludó el joven, aparcando su moto cerca del porche. Se quitó la chaqueta de cuero, revelando una camiseta con el logo de un club de motociclistas local. Su tono era casual, pero sus ojos contenían una calidez genuina que sorprendió a John. La voz de John era áspera, pero había un atisbo de curiosidad en ella. «Buenos días. ¿Qué te trae aquí de nuevo?» El motociclista se apoyó casualmente en la cerca, claramente sin prisa. «Me llamo Jake. Pensé en pasar a ver cómo estaba. Vi esas medallas en su porche. Creo que hay una historia detrás de ellas». El agarre de John en el reposabrazos se tensó, su mente retrocediendo a días pasados, donde se perdieron camaradas y la valentía era la única moneda que importaba. Dudó, pero algo en la actitud relajada de Jake lo hizo hablar. «Serví en la guerra, eso es todo». Jake levantó una ceja, percibiendo la profundidad detrás de esas simples palabras. «No se ven muchas personas de esa época por aquí. Mi abuelo solía contarme historias. También fue soldado. Decía que hay muchas cosas que los jóvenes como yo damos por sentadas hoy en día». John guardó silencio por un momento, con la mirada distante. Las palabras despertaron recuerdos enterrados. Podía ver los rostros de aquellos con quienes sirvió, escuchar los ecos distantes de disparos y los gritos de su escuadrón. Pero junto a esos recuerdos estaba el dolor de regresar a casa, de perder a la familia que una vez tuvo. «¿Qué hace un chico como tú perdiendo el tiempo con un viejo como yo?»,
preguntó John, tratando de ocultar su incomodidad con una leve sonrisa. ¿No se supone que deberías estar causando problemas con esos amigos motociclistas tuyos? Jake rió, un sonido tan lleno de vida que pareció ahuyentar las sombras que se aferraban al porche de John. Sí, tenemos esa reputación. Pero mi grupo no es así. Son un poco rudos, claro, pero tienen grandes corazones. Pensé que si puedo escuchar historias de mi abuelo, puedo hacer lo mismo con usted. John levantó una ceja, escéptico pero intrigado. ¿Crees que aquí hay algo que valga la pena escuchar, eh? Jake se encogió de hombros, con una sonrisa jugando en la comisura de sus labios. Todos tienen una historia, señor. A veces, las que nunca se cuentan son las que más valen la pena. La sinceridad en la voz de Jake sorprendió a John, atravesando los gruesos muros que había construido a lo largo de las décadas. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, pero cargado de palabras no dichas. Por un momento, John consideró rechazar a Jake, pero entonces, una voz que había estado en silencio durante demasiado tiempo, habló dentro de él. «Bueno, no te quedes ahí parado», murmuró John, señalando una vieja silla de madera cercana. «Si tienes tiempo para perder con las historias de un viejo, más vale que te pongas cómodo». La sonrisa de Jake se amplió mientras tomaba asiento. John comenzó a hablar, al principio con frases vacilantes y luego en párrafos completos, pintando un cuadro de las batallas libradas y las amistades forjadas en el crisol de la guerra. Habló del orgullo y el dolor, del honor y el desconsuelo que venían con el servicio. A medida que el sol subía más alto, John se encontró compartiendo más de lo que había compartido en años, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Pero justo cuando comenzó a perderse en la narración, una sombra cruzó su rostro y se quedó en silencio. «Suficiente sobre eso», dijo abruptamente, con un tono más áspero ahora. «Las historias de guerra no le hacen bien a nadie. ¿Y tú? ¿Por qué viniste realmente, muchacho?» La sonrisa fácil de Jake desapareció, reemplazada por una expresión más seria. Bajó la mirada hacia sus manos, como si estuviera recopilando sus pensamientos. «La verdad, señor, es que también estoy buscando algo. Mi abuelo falleció hace unos meses, y es como si... no sé, como si hubiera perdido una parte de quién soy. Pensé que tal vez hablando con usted, escuchando sus historias, podría ayudarme a encontrar mi camino otra vez». John estudió a Jake durante un largo momento, viendo un reflejo de una versión más joven de sí mismo, alguien buscando respuestas en un mundo que no ofrecía ninguna. Esto despertó un sentido de empatía que no había sentido en años. Asintió lentamente. «Quizás ambos estemos buscando algo, chico. Supongo que veremos si lo encontramos». Mientras continuaban hablando, John sintió un cambio dentro de él, pequeño, como la primera grieta en un río congelado antes del deshielo. La presencia de Jake, su curiosidad honesta, era como un rayo de luz atravesando la penumbra de la soledad de John. Uno de ellos, un hombre corpulento con la cabeza rapada llamado Tank, gruñó y cruzó los brazos. «No soy muy dado a las obras de caridad, Jake, pero quizás se lo debamos. Mi viejo estuvo en Vietnam. Nunca recibió un agradecimiento por ello». Jake asintió, sintiendo que estaba al borde de algo más grande que él mismo. «Creo que todos se lo debemos, Tank. Mostrarle que no está solo. Tal vez incluso mostrarle a este pueblo que no somos solo un montón de alborotadores». Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Uno por uno, prometieron ayudar, pero ninguno de ellos podría haber previsto cómo esta simple idea se convertiría en algo que pondría a todo el pueblo de pie. Cuando los motociclistas salieron rugiendo del garaje esa noche, Jake no podía quitarse la sensación de que estaban al borde de algo que cambiaría sus vidas, no solo para John, sino para cada uno de ellos. Y mientras John se sentaba solo en su porche, mirando las estrellas, no tenía idea de que, en cuestión de días, el sonido de motores retumbando marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Era temprano en la mañana del sábado,
cuando el zumbido de los motores de motocicletas llenó el aire, creciendo poco a poco hasta que el sonido resonó por cada calle de Riverbend. John, sentado en su porche como siempre, sintió el suelo vibrar bajo él. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia el camino, mientras el zumbido se convertía en un rugido atronador. Una fila de motocicletas, con su cromo brillando bajo el sol de la mañana, emergió del camino bordeado de árboles que conducía al pueblo. La mano de John tembló mientras ajustaba sus gafas, incapaz de creer lo que estaba viendo. Casi 2 docenas de motociclistas, liderados por Jake, llegaron en formación, cada piloto llevando un chaleco negro adornado con el emblema de su club. Se detuvieron frente a su casa, los motores retumbando como una sinfonía de metal y poder. Algunos vecinos espiaron desde sus ventanas, desconcertados por la escena. Jake bajó de su moto, con una amplia sonrisa en su rostro, y se acercó a John, cuyo rostro era una máscara de confusión. «Buenos días, John. Espero que no te importe la compañía». John lo miró fijamente, su voz apenas un susurro. «¿Qué es esto?» Jake dio un pequeño encogimiento de hombros, casi tímido. «Pensamos que sería bueno mostrarte que algunas personas todavía aprecian lo que has hecho. Pensamos que quizá te gustaría algo de compañía hoy». Un coro de vítores y asentimientos siguió de los motociclistas, algunos quitándose los cascos y ofreciendo a John saludos respetuosos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Tank y otro motociclista avanzaron empujando una motocicleta restaurada. Un modelo vintage de los años 40, pulido hasta brillar como un espejo, con pintura verde oscura que coincidía con el tono del uniforme militar de John. Los ojos de John se agrandaron. Su respiración se detuvo en su pecho al reconocer el modelo. Era casi idéntico al que había montado durante su juventud, un relicario de libertad y recuerdos. Extendió las manos temblorosas, tocando suavemente el manillar, mientras su mente se llenaba de imágenes de paseos olvidados y momentos de alegría. «No sé qué decir», murmuró John, con la voz quebrada. Había imaginado muchas cosas durante los años en su aislamiento, pero nunca esto. Nunca un gesto tan grandioso de personas a las que apenas conocía. Jake le dio una palmada en el hombro, su sonrisa cálida. «No necesitas decir nada, John. Esta es solo nuestra forma de darte las gracias. Y quizá...» Vaciló por un momento antes de continuar. «Quizá te gustaría dar un paseo con nosotros». Los motociclistas intercambiaron miradas emocionadas. Los ojos de John se llenaron de lágrimas, el peso de su aislamiento y la repentina calidez de este gesto chocando como olas. Tragó con dificultad, luchando por recuperar el control de su voz. «Yo no creo que tenga fuerzas para hacerlo. No he montado en décadas». Tank dio un paso adelante, su expresión suavizándose por primera vez. «Aún tienes ese fuego, viejo. Lo puedo ver. ¿Qué te parece si te damos una mano?» John miró al grupo de motociclistas con chalecos de cuero, rudos y marcados, pero con ojos llenos de respeto y esperanza. Y por primera vez en años, sintió un destello de algo que pensó haber perdido para siempre: valor. «Está bien», dijo, su voz más firme que antes. «Hagámoslo». El pueblo de Riverbend observó con asombro mientras John Parker, el veterano de guerra recluido, recorría las calles junto a una procesión de motocicletas rugientes. Su postura era rígida al principio, pero con cada giro del acelerador comenzó a soltarse, sus movimientos haciéndose más fluidos. El viento soplaba por su cabello ralo y, por un momento, se sintió tan joven como hacía décadas. La gente se reunió en las aceras, algunos grabando con sus teléfonos, otros agitando banderas estadounidenses. La vista de los motociclistas y el veterano rodando al unísono despertó algo profundo en los habitantes: orgullo, gratitud y un sentido de conexión que no habían sentido en años. Cuando pasaron por la plaza del pueblo, Jake redujo la velocidad de su moto y señaló a los demás que lo siguieran.
Se detuvieron en un parque con vista al río, un lugar donde el sol de la mañana brillaba sobre el agua como oro líquido. Los motociclistas estacionaron en fila, y los habitantes que los habían seguido a pie se reunieron a su alrededor, aplaudiendo y vitoreando a John. Jake ayudó a John a bajarse de la moto, pero las manos del anciano seguían aferradas al manillar, como si se resistiera a dejar ir esta parte redescubierta de sí mismo. Se giró hacia Jake, su voz áspera por la emoción. «Me has dado algo que nunca pensé volver a sentir. Gracias, chico». Jake sonrió, pero antes de que pudiera responder, un pequeño grupo de funcionarios del pueblo y miembros de la comunidad avanzaron, sosteniendo un certificado enmarcado. La alcaldesa, una mujer mayor de cabello plateado, se dirigió a John con una expresión solemne. «Señor Parker, en nombre de este pueblo, nos gustaría reconocer formalmente su servicio. Hemos pasado por alto sus contribuciones durante demasiado tiempo, y hoy queremos corregir eso». Las manos de John temblaron mientras aceptaba el certificado, pero la verdadera sorpresa llegó cuando la alcaldesa reveló una placa anunciando un nuevo evento anual en su honor. El paseo en memoria de John Parker. Un recorrido conmemorativo para celebrar a los veteranos del pueblo y recaudar fondos para su apoyo. Las piernas de John casi cedieron cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Había pasado de ser olvidado a estar en el centro de algo más grande que él mismo. Pero en medio de los vítores y aplausos, un hombre apareció al borde de la multitud, su rostro pálido e incierto. El aliento de John se detuvo al reconocer la figura. Era su hijo distanciado, David. John y David no habían hablado en más de 15 años. El silencio entre ellos nacido de viejas discusiones, orgullo obstinado y la brecha que se amplió después de la muerte de Mary, la esposa de John. Ver a su hijo ahora, de pie con incertidumbre en los ojos, se sintió como otro impacto para el corazón de John, uno que no estaba seguro de poder soportar. David dio un paso vacilante hacia adelante, con las manos enterradas en los bolsillos de su chaqueta. «Papá, escuché sobre el paseo, y lo siento, por todo». La multitud a su alrededor guardó silencio, percibiendo el peso del momento. John, todavía sosteniendo la placa, luchó por encontrar las palabras. Había imaginado esta reunión tantas veces, pero ahora que estaba sucediendo, sentía que las palabras se le escapaban. Finalmente, logró decir: «Yo no pensé que vendrías». Los hombros de David se hundieron, su voz quebrándose. «Casi no lo hago, pero luego escuché lo que estos chicos hicieron por ti, y me di cuenta, no podía dejar que esto siguiera así, no más». El dolor de los años perdidos pasó entre ellos como una sombra, pero también había algo más, un destello de esperanza. John dejó la placa a un lado y dio un paso hacia su hijo, sintiendo cómo el peso de los años se levantaba de sus hombros. Jake, percibiendo la necesidad de privacidad, hizo una señal a los motociclistas y a los habitantes para que dieran espacio al padre y al hijo. Mientras la multitud se dispersaba, John y David se sentaron en un banco cercano, el suave murmullo del río, llenando el silencio entre ellos. «Nunca supe cómo arreglar las cosas después de que tu madre murió», admitió John, con la voz áspera. «Te alejé porque dolía demasiado recordar, y pensé que estarías mejor sin mí». David negó con la cabeza, su expresión dolida. «Todo lo que siempre quise fue entender, saber por qué me apartaste». John metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carta gastada, sus bordes deshilachados. La entregó a David con manos temblorosas. «Encontré esto después de que ella falleció. Es de tu madre. Nunca tuve el valor de abrirla. Hasta ahora». David desplegó la carta, sus ojos recorriendo las palabras desvaídas. Su voz se quebró con emoción mientras leía las últimas líneas. «John, si estás leyendo esto, espero que encuentres paz algún día. Espero que encuentres el camino de regreso a David. Te necesita, más de lo que sabes». Las lágrimas llenaron los ojos de David, y se giró hacia su padre,
viendo la profundidad del arrepentimiento y el dolor que los lo habían perseguido durante tanto tiempo. Por primera vez en años, se abrazaron, su dolor compartido y su anhelo entrelazándose de una manera que las palabras nunca podrían expresar. Desde la distancia, Jake observaba, una sensación de satisfacción calentando su pecho. Esto era más de lo que había esperado cuando se detuvo por primera vez en el porche de John. Podía sentir el cambio en el aire, la promesa de nuevos comienzos, no solo para John y David, sino también para él y todo el pueblo de Riverbend. Los días que siguieron a la reunión entre John y David estuvieron llenos de un sentido de propósito renovado, no solo para el padre y el hijo, sino también para todo el pueblo de Riverbend. El periódico local publicó una historia sobre la inesperada alianza entre los motociclistas y el viejo veterano, y la noticia se extendió rápidamente a los pueblos cercanos. Pronto, personas que nunca habían oído hablar de Riverbend se encontraron cautivadas por la conmovedora historia de la comunidad, uniéndose alrededor de un héroe olvidado. El impulso creció hacia el primer evento oficial llamado el Paseo en Memoria de John Parker. Los motociclistas, liderados por Jake, trabajaron incansablemente para organizar el evento, coordinándose con funcionarios del pueblo y grupos de veteranos. Buscaron donaciones de negocios locales y establecieron un fondo para apoyar a veteranos mayores como John, ayudándolos con reparaciones en el hogar, asistencia médica y compañía. A medida que se acercaba el día del paseo, Riverbend se transformó. Banderas alineaban las calles, y los voluntarios prepararon un gran escenario en la plaza del pueblo, donde se honraría a John. La atmósfera estaba llena de emoción, con estaciones de radio locales cubriendo el evento y personas llegando de pueblos cercanos para presenciar el homenaje. En la mañana del paseo, John se despertó más temprano de lo habitual. El aire era fresco, con la promesa de un día soleado y despejado. Se puso un sencillo traje, adornado con sus medallas militares, con las manos temblorosas mientras ajustaba su corbata frente a un espejo polvoriento. David, de pie a su lado, se acercó y le ayudó con el nudo. «¿Te ves bien, papá?», dijo David, su voz llena de emoción. No había visto este lado de su padre en años. Digno, orgulloso y, lo más importante, ya no solo. John captó el reflejo de David en el espejo y logró una pequeña sonrisa de gratitud. «No podría haber hecho esto sin ti, hijo, ni sin esos motociclistas. Siento que de alguna manera he encontrado el camino de regreso». David apretó el hombro de su padre, una afirmación silenciosa del viaje que habían emprendido juntos en las últimas semanas. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Años de distancia y dolor no podían borrarse de la noche a la mañana. Pero por primera vez lo enfrentaban juntos. A medida que el sol subía más alto en el cielo, la plaza del pueblo se llenó de gente, un vibrante mar de rostros y chaquetas de cuero, todos reunidos para honrar a John Parker. El rugido de los motores era constante mientras motociclistas de todo el estado se unían al evento, creando una fila de motocicletas que se extendía por cuadras. Veteranos en sus propios uniformes descoloridos se mezclaban con los motociclistas, compartiendo historias y risas. El sentido de camaradería era palpable, un puente entre generaciones. Jake se paró al frente del escenario, presentando a John a la multitud. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban de emoción mientras relataba cómo una simple conversación en un porche había llevado a este momento. «A veces, solo hace falta un acto de bondad para cambiar una vida», dijo Jake. «Y hoy estamos aquí para honrar a un hombre que dio tanto, pero nunca pidió nada a cambio». La multitud estalló en aplausos mientras John, apoyado por David y Jake, se dirigía al escenario. Se paró frente al micrófono, sus manos frágiles aferrándose a los lados del podio. Por un momento, luchó por encontrar las palabras, abrumado por los rostros que lo miraban, algunos viejos, otros jóvenes,
pero todos llenos de respeto y admiración. «Nunca pensé que vería un día como este», comenzó John, su voz inestable. «Pasé muchos años creyendo que lo que hice no importaba a nadie, que solo era otro viejo olvidado en una casa olvidada. Pero ustedes me demostraron que estaba equivocado». Se detuvo, tomando una respiración profunda, y la multitud se inclinó hacia adelante, pendiente de cada una de sus palabras. Aprendí algo de estos motociclistas, hombres y mujeres que saben lo que es ser incomprendidos, luchar, superar las dificultades de la vida. Me recordaron que nunca somos demasiado viejos, ni estamos demasiado rotos para encontrar nuestro lugar otra vez. Mientras hablaba, vio a Jake, de pie entre los motociclistas, levantando un pulgar en señal de apoyo. La voz de John se volvió más fuerte, impulsada por la inesperada esperanza que había nacido dentro de él. «Este paseo no es solo para mí. Es para cada veterano que pensó que lo habían dejado atrás. Es para cada joven que está tratando de encontrar su camino. Y es para cada corazón que necesita un recordatorio de que no están solos». La multitud quedó en silencio, conmovida por la emoción cruda en las palabras de John. Incluso Tank, el más duro de los motociclistas, discretamente se secó una lágrima de los ojos. El paseo comenzó, con John liderando el camino en su motocicleta restaurada, el viento corriendo junto a él mientras guiaba la procesión por las calles de Riverbend. David iba a su lado, con una orgullosa sonrisa en su rostro, mientras Jake y los motociclistas los seguían en una poderosa formación, sus motores rugiendo como un llamado a la acción. Mientras el pueblo vitoreaba, John se encontró sonriendo más ampliamente de lo que lo había hecho en años. Las calles que una vez parecieron tan vacías, ahora estaban llenas de vida, con la presencia de la comunidad que lo había abrazado. Cada giro del acelerador era un recordatorio de la segunda oportunidad que le habían dado, una prueba de que ya no estaba solo. Llegaron al monumento a los veteranos del pueblo, donde John y David desmontaron sus motos y se unieron a los otros motociclistas en un solemne momento de silencio. El nombre de John había sido añadido a una nueva placa, junto con los nombres de otros veteranos que habían servido a su país con honor. Al tocar el metal frío, sintió cómo el peso del pasado se levantaba de sus hombros. David puso una mano en la espalda de su padre y juntos colocaron una ofrenda floral en la base del monumento. John respiró profundamente, sintiendo el calor del sol en su rostro y la firme presencia de su hijo a su lado. Miró a la multitud, a los motociclistas que se habían convertido en sus amigos, y supo que esto no era solo un homenaje, era un nuevo comienzo. La vida de John continuó cambiando en las semanas que siguieron. El paseo en memoria de John Parker se convirtió en una tradición anual, creciendo cada año mientras motociclistas, veteranos y habitantes del pueblo se reunían para honrar a aquellos que habían servido. El fondo establecido por el grupo de motociclistas de Jake brindó el tan necesitado apoyo a los veteranos locales, ayudándolos con facturas médicas, reparaciones en el hogar y compañía. John se convirtió en un habitual en los eventos comunitarios, compartiendo su historia con las generaciones más jóvenes y ofreciendo un oído atento a otros veteranos que se habían sentido tan perdidos como él alguna vez. La transformación en él era evidente. Sus pasos eran un poco más ligeros, su risa más frecuente, y su corazón ya no estaba cargado por la soledad. Jake continuó visitando a John, profundizando su amistad con cada conversación. Compartían historias de su pasado, pero también soñaban con el futuro, con más paseos, con expandir el alcance de su trabajo y con la posibilidad de un documental que capturara su viaje. David, inspirado por el vínculo que su padre había formado con los motociclistas, regresó a Riverbend y se involucró más en el programa de alcance para veteranos del pueblo. Él y John pasaban sus días trabajando en pequeños proyectos alrededor de la casa, hablando sobre el pasado, pero también sobre el futuro,
descubriendo que aún había tiempo para crear nuevos recuerdos. Riverbend continuó floreciendo tras el impacto del paseo en memoria. El pueblo, antes tranquilo y dividido, encontró nueva vida como símbolo de esperanza y comunidad. Cada año, más personas se reunían para participar, y la historia de la transformación de John Parker se difundió mucho más allá de las fronteras del pueblo. El documental de Jake, El paseo de una vida, se estrenó un año después del primer paseo, contando la historia de una comunidad que se unió para cambiar la vida de un hombre. La película se convirtió en una fuente de inspiración, animando a los espectadores a acercarse a los veteranos en sus propios pueblos, escuchar sus historias y honrar su servicio. En una de las escenas finales del documental, se ve a John recorriendo un camino rural junto a Jake, sus motocicletas levantando polvo mientras el sol se pone en la distancia. La cámara captura la expresión de satisfacción en el rostro de John, un hombre que había encontrado no solo una nueva familia, sino también un nuevo propósito. Mientras la pantalla se desvanece a negro, aparece un mensaje, animando a los espectadores a acercarse a los veteranos en sus propias comunidades, escuchar sus historias y asegurarse de que nunca se sientan solos otra vez. Y así, el legado de John Parker perduró, no como un viejo solitario olvidado en un pequeño pueblo, sino como un símbolo de resiliencia, bondad y el poder de la conexión humana. El pueblo de Riverbend y los motociclistas que se habían reunido a su alrededor se convirtieron en un testimonio de la idea de que nadie está realmente solo, de que siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo, sin importar cuán tarde llegue. Mientras el sol se pone sobre Riverbend, la historia de John Parker nos recuerda a todos que un solo acto de bondad puede cambiar una vida y a veces una comunidad entera. Lo que comenzó como una simple conversación entre un joven motociclista y un veterano de 93 años se convirtió en un viaje de sanación, amistad y esperanza. John encontró una segunda oportunidad en la vida y, a su vez, inspiró a un pueblo a unirse y honrar a los héroes olvidados entre nosotros. Su historia nos enseña que, sin importar cuán aislados o perdidos podamos sentirnos, siempre hay espacio para nuevos comienzos, y nunca es demasiado tarde para marcar la diferencia. Si la historia de John te conmovió, no dejes que termine aquí. Tómate un momento para acercarte a los veteranos en tu propia comunidad. Comparte sus historias, escucha sus experiencias y muéstrales que no están solos. Y si encontraste valor en este video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo con otros. Juntos, podemos difundir un mensaje de esperanza y conexión. Únete a nosotros para más historias inspiradoras como esta y asegurémonos de que nadie sea olvidado.